Buenos días, estudiantes. Continuamos con el módulo 3 y vemos que ahora terminamos ya con la parte de crecimiento microbiano y vamos a seguir ahora con los controles que influyen en el crecimiento de las poblaciones microbianas. Cuando hablamos nosotros de este tipo de control en el crecimiento de las poblaciones microbianas, nos referimos a agentes físicos y agentes químicos. Ambos vamos a encontrar tanto agentes físicos como agentes químicos en el medio, como también internos dentro de ellos mismos, en los cuales nosotros, si sabemos de qué se trata cada uno de estos agentes físicos, podemos llevar un control del crecimiento de la población microbiana, de manera tal que el microorganismo le podemos favorecer su crecimiento optimizando estos agentes, o simplemente, si es un microorganismo patógeno, podemos nosotros tener un control de ese crecimiento de manera tal que disminuimos su carga inicial a cargas que son aceptables dentro de un producto dado, o simple y llanamente eliminar el microorganismo patógeno dependiendo de qué tipo de situación podemos nosotros encontrar en cuanto a agente físico o agente químico. Comenzamos. Aplicaciones que tenemos nosotros del crecimiento microbiano. En cuanto a aplicaciones, la vamos a tener en la industria alimentaria y en la industria farmacológica. Vamos a ver que nosotros, tanto para guardar la calidad de ciertos alimentos fermentados y también de alimentos en conservas, no necesariamente tienen que ser fermentados, sino alimentos que han sido conservados, ¿ves? Vamos a tener nosotros que tener una calidad microbiológica. Y de la misma manera con los fármacos tenemos que tener una calidad microbiológica. Para poder, acuérdense que estos son de consumos humanos y al ser de consumos humanos tienen que ser inocuos, o sea que estos productos no le pueden producir daño al consumidor. Entonces hay ciertos microorganismos, indicadores patógenos, tanto en la industria alimentaria como en la farmacológica, y nosotros tenemos que hacer ese tipo de controles de calidad para poder que estos alimentos y estos fármacos puedan ser suplidos a los consumidores. También tenemos el caso de la salud animal y de la salud humana. Hay muchos microorganismos que son patógenos, que producen enfermedades tanto en los animales como en los seres vivos. Y el conocer ese control de crecimiento de estos microorganismos ayuda a combatir a estos microorganismos patógenos y a que los animales y los seres humanos tengan una mejor salud. Vamos a encontrar también controles de calidad en suelos y en aguas. Y entonces hay microorganismos que son indicadores en estos controles de calidad en suelos y aguas. Y nos van a decir a nosotros, por medio de este tipo de crecimiento microbiano, nos van a decir a nosotros qué tipo de calidad es la que tenemos que tener en el agua. Acuérdense que en el agua, por el agua se transmiten muchísimos microorganismos patógenos, se transmiten muchísimos. Y en el suelo también hay muchísimos microorganismos patógenos. Aquí en los suelos es donde se cultivan algunos de los alimentos que nosotros consumimos. Y entonces hay que mantener la calidad del suelo. También, si nosotros vamos a utilizar algunos cultivos iniciadores, en inglés se le dicen starter, lo vamos a utilizar para tener algunos productos fermentados, tanto en la industria láctea como en la industria cárnica. Nosotros tenemos que saber las condiciones en las cuales vamos a tener estos cultivos iniciadores o estos starters para poder llevar a cabo la fermentación en la industria láctea o en la industria cárnica. Esto por poner unos ejemplos, ¿no? Entonces, esas son aplicaciones de crecimiento microbiano. Para la preparación de inóculos en cultivos de importancia económica, como es el caso del Rhizobius, que obtiene el nitrógeno del aire y lo fija en las leguminosas, entonces hay una simbiosis entre los rizobios y la leguminosa. También hay que preparar estos inóculos, entonces son cultivos también starter para poder llevar a cabo este tipo de fijaciones de nitrógeno. Otro de los puntos es que nos proporciona información básica
para poder entender los mecanismos de descomposición de los alimentos, las enfermedades de origen alimentario, o sea, las ETAs, y también para el bioprocesamiento de estos alimentos fermentados y para la mejora de cepas, porque se pueden hacer mejoramientos de cepas para tener un mejor bioprocesamiento, ¿ok? Y la forma como se va detectando en el alimento. Y por último, es importante los crecimientos microbianos para la detención cuantitativa y cualitativa de la calidad microbiológica de los alimentos y también de los fármacos, ¿ok? Estas son distintas aplicaciones que podemos tener nosotros en el crecimiento microbiano. Como comprenderán, son bastantes y por eso se estudia siempre el crecimiento microbiano. Vamos a ver, formas de control de crecimiento microbiano. Vamos a tener agentes físicos y vamos a tener agentes químicos. Entre los agentes físicos vamos a tener temperatura, liofilización, desecación, efecto de las radiaciones, presión osmótica, efecto del potencial hidrogeniones y la actividad de agua. Vamos a hablar de cada uno de ellos y cómo cada uno de ellos influye en el crecimiento microbiano. Y entre los agentes químicos vamos a tener el oxígeno, el potencial redox, los esterilizantes, desinfectantes, antisépticos y los quimioterápicos, y ver cómo de una u otra manera cada uno de ellos influye en el crecimiento microbiano. Comenzamos con la temperatura. Ya es sabido por ustedes, porque lo han tenido que haber dado en... Bueno, creo que no sé si lo hayan dado en el laboratorio, a lo mejor me estoy adelantando, ¿no? Pero si no lo han dado en el laboratorio, entonces yo les platicaré rápidamente de eso. La temperatura influye en el crecimiento microbiano. Todo microorganismo va a tener siempre una temperatura mínima, una temperatura óptima de crecimiento y una temperatura máxima. Y cada una de estas temperaturas, tanto mínima, óptima como máxima, va a influir en el crecimiento del microorganismo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que hay microorganismos que crecen a temperaturas bajas, hay microorganismos que crecen a temperaturas medias y hay microorganismos que crecen a temperaturas elevadas. Esa es la clasificación de los microorganismos dependiendo de esto. ¿Ok? Disculpen, voy a estornudar. Disculpen, pero es que últimamente con estas lluvias y esto, estoy sufriendo un poco de alergias. ¿Ok? A ver, en la clasificación vamos a tener microorganismos psicrófilos. Estos microorganismos psicrófilos van a crecer. Su temperatura óptima de crecimiento va a ser a temperaturas bajas. A temperaturas bajas, por lo general entre temperaturas de refrigeración, vamos a tener nosotros la temperatura óptima de crecimiento de estos microorganismos. Los mesófilos van a ser temperaturas medias, van a ser su temperatura óptima, van a ser temperaturas medias. Oscilan más o menos entre 30 y 37 grados Celsius o 38 grados Celsius. Es una temperatura óptima de ellos de crecimiento. Y en los termófilos sí vamos a tener entonces temperaturas elevadas. Estas temperaturas van a estar por encima más o menos de 45 grados Celsius. Y los termófilos extremos ya tendrán temperaturas mucho más elevadas todavía, que serán temperaturas entre 70 y 80 grados Celsius para arriba. ¿Ok? Entonces, para que sepan que estos microorganismos pueden crecer a este tipo de temperaturas, a distintas. Y dependiendo de la temperatura, así van a ser psicrófilos, que son temperaturas más o menos de refrigeración, ¿ves? Mesófilos, que son temperaturas medias, termófilos, que son temperaturas altas, y termófilos extremos, que son temperaturas súper altas. Entonces aquí tenemos un cuadro, ¿ves? El mesófilo, la temperatura mínima de crecimiento, o sea que pueden crecer, no van a crecer igual que con la temperatura óptima. En la temperatura óptima ellos van a tener un buen crecimiento, pero con la temperatura mínima su metabolismo disminuye. Al disminuir el metabolismo, ellos pueden crecer, pero lo hacen más lento. Entonces una temperatura mínima entre 5 y 15 grados Celsius. Una temperatura óptima entre 30 y 45 grados Celsius más o menos. Y una temperatura máxima entre 35 a 47 grados Celsius. Los psicrófilos van a tener temperaturas entre 0 y 5 grados Celsius, la temperatura mínima. Una temperatura óptima de entre 12 y 15 grados Celsius.
y una temperatura máxima entre 15 y 20 grados Celsius. Asimismo, con los psicrótrofos van a tener una temperatura mínima entre menos 5 grados Celsius y 5 grados Celsius, una temperatura óptima entre 25 y 30 grados Celsius y una temperatura máxima entre 30 y 35 grados Celsius. O sea que a esta temperatura todavía un psicrótrofo puede crecer. No va a tener la misma velocidad de crecimiento que en su temperatura óptima, pero puede crecer a este tipo de temperaturas. ¿Okay? La diferencia entre los psicrótrofos es que ellos tienen una tolerancia más amplia de crecimiento, si lo pueden ver. Son psicrófilos, en verdad son psicrófilos, pero por ser con una amplia tolerancia de crecimiento en cuanto a temperaturas, ellos entonces van a llamarse psicrótrofos. Los termófilos podemos ver que nosotros tienen una temperatura mínima entre 40 y 45 grados Celsius, una temperatura óptima entre 55 y 75 grados Celsius y una temperatura máxima entre 60 y 90 grados Celsius. ¿Ok? Esta es una curva donde vamos a ir viendo nosotros distintos tipos de crecimientos de algunos microorganismos, de psicrófilos, de mesófilos, de termófilos, de hipertermófilos, y también aquí otra de otros hipertermófilos que crecen por encima de los 100 grados Celsius. Entonces, para que ustedes vayan viendo, ¿ves? Estas velocidades de crecimiento de cada uno de ellos. ¿Qué sucede con las temperaturas? Vamos a hablar más que nada de aquellos microorganismos que son mesófilos. ¿Ves? Vamos a hablar. ¿Qué cosas similares ocurren en los otros tipos de microorganismos? ¿Qué ocurre con cuando hay temperaturas mínimas? Cuando hay temperaturas mínimas de crecimiento en un microorganismo mesófilo, vamos a encontrar que la membrana se gelifica. Al gelificarse la membrana, entonces el fenómeno de transporte de nutrientes de afuera del medio hacia adentro de la célula microbiana no ocurre con la misma velocidad que si fueran ellos a temperaturas óptimas. Entonces es muy lenta, demasiado lenta, a tal punto que en algunas ocasiones el crecimiento microbiano no puede ocurrir porque o no puede suceder debido a la lentitud del fenómeno de transporte. De esa difusión, ya sea pasiva o activa, que va a haber desde el medio hasta dentro de la célula microbiana. En eso vemos que a medida que va aumentando la temperatura, las reacciones enzimáticas entonces van a estar ocurriendo y aumenta la velocidad de reacción de estas enzimas, de estas reacciones enzimáticas. Al aumentar la velocidad de reacción, entonces va aumentando el flujo de nutrientes de afuera hacia adentro. Y de igual forma los metabolitos, o sea, aquellos, vamos a decirlo así, aquellas moléculas que no fueron asimiladas por ellos y que tienen que desechar, que van a ser los metabolitos, también entonces aumenta ese flujo que va a ser desde dentro de la célula hasta fuera de la célula, ¿ok? Hasta que llegan a su temperatura máxima, óptima, en donde las reacciones enzimáticas tienen lo máximo de velocidad para poder llevar a cabo este tipo de crecimiento microbiano. Y por último tenemos lo que ocurre en las temperaturas máximas. Cuando hay temperaturas máximas, lo que ocurre es que se desnaturalizan las proteínas, entonces hay un colapso de la membrana citoplásmica que induce a una lisis térmica. Eso es lo que ocurre aquí cuando hay una temperatura máxima. ¿Ven? Controles que debemos llevar nosotros en las temperaturas. Entre las temperaturas es importante saber cuando se trabajan con microorganismos, indicadores. Es recomendable saber el tiempo de térmico mortal, el tiempo de reducción terminal y el punto térmico mortal. Es importante saber esos tipos de tiempos. El tiempo térmico mortal es simplemente el tiempo mínimo requerido para que mueran todas las bacterias de una determinada suspensión bacteriana a una determinada temperatura. O sea, ese es el tiempo. Nosotros llevamos este microorganismo, lo llevamos a una temperatura y entonces al llevarlo a esa temperatura, para poder eliminar a todos esos microorganismos, hay un tiempo de residencia.
Ese es el tiempo mínimo requerido, eso se llama tiempo térmico mortal. ¿Ves? Vamos a ponerle el caso de cuando ustedes esterilizan. Cuando ustedes esterilizan, se lleva a 121 grados Celsius por 15 minutos. Entonces el tiempo térmico mortal va a ser el tiempo mínimo requerido, que va a ser de 15 minutos, para poder llevar eso y que mueran todas las bacterias. El tiempo de reducción terminal es el tiempo requerido para reducir un ciclo logarítmico. O sea, la suspensión bacteriana va a tener cierta densidad óptica. Al tener esa densidad óptica, yo puedo de repente aplicar temperaturas de manera tal que puedo reducir un ciclo logarítmico decimal. Y entonces este tiempo de reducción terminal es lo que se denomina, a una determinada temperatura se llama valor D, tiempo de valor D. Y el punto térmico mortal es la temperatura mínima que mata a todas las bacterias en un tiempo determinado. ¿Ok? Normalmente el tiempo de referencia empleado es de 10 minutos porque son temperaturas por encima de las temperaturas que se usan en el tiempo térmico mortal. ¿Ok? ¿Qué tenemos nosotros en cuanto a temperatura? Vamos a tener calor seco y calor húmedo. ¿Cuál es el calor seco? El calor seco son lo que nosotros colocamos, ya sea en un horno de Pasteur o hacemos el flameado a la llama, como se hace con el asa bacteriológica, o simple y llanamente se lleva a incineración. En el horno de Pasteur, creo que lo tenemos, no, pensé que tenía la figurita, pero no la tengo. Es un horno cualquiera en donde nosotros ponemos no digamos incubar, sino que ponemos la suspensión bacteriana a una temperatura X. ¿Ves? En ese horno es muy parecido. Déjenme ver para ver si tengo alguna figura por ahí más adelante. No la tengo, lamentablemente no la tengo. Bueno, es un horno, ¿ves? Y ahí lo colocamos nosotros y en ese horno entonces ponemos a una temperatura X y ponemos la suspensión bacteriana. En el flameado a la llama bueno, ustedes no han tenido laboratorios, el contacto con laboratorio, por el asa bacteriológica se utiliza en el mechero de Bunsen, se coloca inclinadamente en el mechero de Bunsen hasta que se ponga de color rojo. Al ponerse de color rojo, entonces ya nosotros hemos hecho una esterilización ahí, es un flameado a la llama. Y la incineración más que nada es con todos aquellos materiales de descartes. Una vez que hayamos utilizado nosotros los platos Petri, ya hayamos utilizado las pipetas desechables, las de vidrio no, sino las desechables. Hayamos utilizado de repente algodones, gasas, cosas de esas, todo eso se lleva como material de desecho y se debe llevar a incineración para eliminar todos los restos de microorganismos que haya. Aquí en Panamá no lo hacemos, lamentablemente no lo hacemos. ¿Ok? Y el calor húmedo es cuando estamos usando la esterilización, en la autoclave que se usa por vapores de agua y en la tindalización que también se usa por vapores de agua. Y otros métodos que se utilizan, que es la pasteurización, el UHT y el HTST. La pasteurización puede ser lenta o rápida. Una pasteurización lenta es la más normal, la que se utiliza entre 60 y 65 grados Celsius por 30 minutos, alrededor de 30 minutos. Y la rápida es temperaturas más elevadas, 70 grados Celsius o 70 y tantos grados Celsius, se utiliza. Y entonces ya no es por 30 minutos. A medida que aumentamos la temperatura, el tiempo de residencia del producto por la pasteurización en el UHT o en el HTST disminuye. Y lo vamos a ver ahora que le explique. Entonces aquí ya serían alrededor de 5 minutos o a lo mejor 10 minutos, dependiendo del tipo de producto. O puede darse el caso que a lo mejor es un poco menos de 5 minutos. Puede llegar incluso hasta 1 minuto. En el UHT significa Ultra High Temperature. El UHT son los que nosotros conocemos como los envases Tetra Pak.
¿Ves? Que ustedes ya deben tener conocimiento con ese tipo de envases. Aquí las temperaturas son por encima de los 100 grados Celsius, dependiendo del producto, porque hay productos que no necesariamente llegan a 100 grados Celsius, llegan a menos de 100 grados Celsius, como son los jugos. Pero eso ocurre porque en los jugos ellos tienen muchos sacáridos y los azúcares entonces se caramelizan si tenemos temperaturas superiores a los 100 grados Celsius. Entonces se utilizan, esas son cosas que ustedes tienen que tomar en cuenta a la hora de llevar una pasteurización o un HT. La composición del producto al que ustedes van a llevar tanto a pasteurización como a ultra high temperature, UHT. Y entonces aquí sí ya son fracciones de segundos, son segundos en muchos casos, o si no fracciones de segundos, dependiendo de la temperatura, si es por encima de los 100 grados Celsius o si es por debajo de los 100 grados Celsius. Y el HTST es el High Temperature Short Time. Es lo mismo también, llevamos a temperaturas muy elevadas por encima de los 100 grados Celsius y tenemos entonces fracciones de segundos por los cuales hacemos pasar los productos. ¿Ok? Aquí tenemos condiciones, ¿ves? De 80 grados Celsius, de 5 a 10 minutos, es donde la mayoría de células vegetativas de bacterias y levaduras y hongos se eliminan. Pero como ustedes ven, son las células vegetativas, las endosporas no se eliminan, ¿ok? Ni tampoco las esporas de los hongos se eliminan. Esto lo tienen que tener ustedes claro. Del Bacillus tuberculoso, dependiendo de la temperatura, eso es lo que yo les decía a ustedes, a 58 grados Celsius por 30 minutos lo eliminamos. Pero ya cuando aumentamos la temperatura a 59 grados Celsius es a 20 minutos. Aumentó la temperatura, disminuye el tiempo de residencia. Y aquí aumentó a 65 grados Celsius y es a 2 minutos. O sea, es lo que yo les decía, a medida que se aumenta la temperatura, disminuye el tiempo de residencia. ¿Ok? Y aquí tenemos otro tipo de microorganismos, los cuales se pueden eliminar. ¿Ves? Aquí dice que las esporas del patógeno Clostridium botulinum a 5 horas. Esto puede durar 5,5 horas, 5 horas y media, vamos a ponerlo así, ¿ves? A 100 grados Celsius. Pero el Clostridium botulinum se trabaja más que nada con 3 parámetros físicos para poder disminuir el tiempo. Y los 3 parámetros físicos es una temperatura de 121 grados Celsius, si se dan cuenta es superior a 100 grados Celsius. Una presión atmosférica de 15 libras de presión y la otra es un tiempo de residencia de 15 minutos. ¿Ok? Y con eso eliminamos las esporas del Clostridium botulinum. Efecto de las bajas temperaturas. Vamos a tener que en las bajas temperaturas nosotros vamos a ver que se utilizan para conservar las cepas de algunos microorganismos. Y entonces en este tipo de conservación de cepas se utiliza nieve carbónica o nitrógeno líquido. La nieve carbónica es el CO2, es el dióxido de carbono, así se le llama, nieve carbónica. ¿Ok? Y lo que van a tener es un efecto bacteriostático, o sea que lo que quiere decir es que van a incidir en la reproducción del microorganismo de manera tal que no se va a poder reproducir. Entonces lo podemos nosotros llevar a esto y congelar. Esto va a depender, aquí se congela con nieve carbónica, con nitrógeno líquido se cargó. Esto va a depender del medio donde estén suspendidas las bacterias. La composición del medio es muy importante. Y el modo en que se realice la congelación y una ulterior descongelación. Este tipo de cosas para guardar los microorganismos utilizando bajas temperaturas, ellos llevan un protocolo. Cuando uno los compra de esa forma en las distintas casas comerciales, entonces lo que hacen en las casas comerciales es darle un protocolo de cómo ellos realizaron la congelación y cómo uno tiene que hacer la descongelación de ese tipo de producto. Y en hacer la descongelación ellos le dicen también el medio de cultivo en el cual se tiene que hacer el choque térmico para poder llevar a cabo la descongelación. Entonces, efecto de bajas temperaturas, o sea, de temperaturas inferiores a temperaturas de refrigeración, pero sin llegar a congelación. Lo que mencioné anteriormente era de congelación. Acá no va a llegar a congelación. Acá puede llegar a 0 grados Celsius, incluso hasta menos 1 grado Celsius. ¿Qué ocurre? Va a haber, dependiendo de la suspensión bacteriana, el citoplasma se va a encontrar en sobrefusión.
¿Qué significa? Les digo que dependiendo de la suspensión bacteriana, porque hay algunos medios de cultivo, disculpen que le haya interrumpido lo que te iba a hablar de sobre fusión, porque hay medios de cultivo o suspensiones, caldos que usamos para suspender a los microorganismos. Estos caldos de repente van a tener algunos crioprotectores, como es el caso de que vemos aquí abajo la sacarosa, ¿ves? O la lactosa. Y entonces dependiendo de eso, ellos van a tener su función también, dependiendo del medio de cultivo en el que igual yo tengo suspendido al microorganismo. Entonces, si no tienen en un momento dado un crioprotector, entonces el citoplasma va a entrar en sobrefusión. Quiere decir que se va a mantener líquido, no va a ocurrir la nucleación. La nucleación es la formación de los cristales de hielo, eso es lo que es nucleación. Pero el citoplasma, como es un coloide, ha bajado tanto su temperatura que se vuelve muy viscoso y va a estar entonces en sobrefusión. Esta viscosidad y esta baja de temperatura permite la formación de cristales de sales y una alta concentración de electrolitos. Estos cristales de sales y alta concentración de electrolitos va a interactuar con las proteínas, y al interactuar con las proteínas las desnaturaliza, de manera tal que al desnaturalizarla le va a producir daños a la membrana citoplásmica y también daños a la pared celular. Y al producir este tipo de daños puede darse el caso de que el microorganismo muera o simplemente ya no pueda reproducirse, ¿ves? Y va a morir sin dejar generación, ¿ok? Y entonces hay algunos crioprotectores porque dependiendo de la suspensión bacteriana a 0 grados Celsius o 1 grado Celsius puede comenzar la formación de cristales, o sea, la nucleación. Y hay algunos crioprotectores que se utilizan como es la glicerina, la sacarosa, la lactosa, entre otros, que ellos van a mantener de una manera al microorganismo suspendidos en este tipo de medios de cultivo y temperaturas bajas, y el citoplasma no entra en sobrefusión. Bueno, eso es en cuanto a lo que es la temperatura. Ahora vamos a hablar lo que es la desecación. Cuando hablamos de desecación, nosotros nos vamos a referir a pérdida de líquido, o sea, a pérdida de agua, más que nada. Entonces, es la eliminación del agua en un producto dado. Esta desecación puede ser solar, mecánica, puede ser por liofilización o puede ser osmótica. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Solar es bien sencillo. Ustedes en algún momento dado se han ido al interior, bueno, cuando se podía ir, ahora estamos en el cerco este sanitario. Observan que de repente en el interior colocan en algunos localcitos o changarritos, no sé cómo le podríamos llamar a eso, colocan unos hilos y ahí ponen a unos pescados, ¿ves? Que los salan bastante y los ponen al sol, y eso así. Entonces aquí hay una combinación de eliminación de agua tanto solar como osmótica, ¿ok? Hay de tanto solar como la osmótica vamos a tener aquí. Y entonces el sol lo que hace es ir eliminando a este tipo de agua y ayuda a que haya una mayor concentración de solutos dentro del producto, de manera tal que los microorganismos no soportan ese tipo de presiones osmóticas, y lo que hace es que se va eliminando el microorganismo. La mecánica es cuando el producto lo ponemos nosotros en un horno. No tiene que ser un horno de pastel, pero se pone en un horno. Y en el horno lo que hace es que se va eliminando el agua. Al irse eliminando el agua, las temperaturas de este horno no pueden ser muy elevadas, porque si es muy elevada dañamos, en el caso de un alimento se daña el tejido. ¿Ok? Entonces hay que tener precauciones a la hora de usar este tipo de desecaciones. Pero lo importante es eliminar el agua. Al eliminar el agua, ¿qué va a ocurrir? También va a haber unas concentraciones de solutos y formaciones de algunas sales. Y esto, de una u otra forma, influye la presión osmótica y elimina los microorganismos. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta qué tipo de desecación es la que se hace.
Porque si es solamente una desecación solar al aire, eso lo vamos a ver ahora más adelante, ¿no? ¿Ves? Solamente se elimina la célula vegetativa, pero no se eliminan las esporas. ¿Ok? Ahora lo veremos. Y la otra es la liofilización, que es una sublimación, que también vamos a hablar de ella más adelante. ¿Ok? Entonces empezamos con el agua. ¿Qué es el agua? Porque aquí lo que vamos a tener es una eliminación de agua. Entonces, el agua es un elemento esencial, no solo para el crecimiento o el desarrollo de los microorganismos, en este caso para una contaminación microbiana, porque indistintamente de que si el microorganismo es beneficioso o patógeno, el exceso de ellos, de ambos, puede producir una contaminación. Y el agua es esencial para todo ser vivo. Para todo ser vivo el agua es esencial, porque gracias al agua se llevan a cabo las reacciones metabólicas. ¿Ok? Entonces, el desarrollo del microorganismo va a estar determinado por las cantidades de agua que dispongan para su reproducción, para que las reacciones enzimáticas se produzcan y entonces pueda haber reacciones bioquímicas y pueda haber una réplica del ácido desoxirribonucleico y empiece la reproducción. Esas son cosas que son muy importantes. Aquí tenemos un horno, ¿ves? Yo sabía que en algún lugar yo había puesto un horno. Aquí tenemos un horno. Es muy parecido a lo que es la incubadora. Y aquí tenemos el control donde se pueden medir las temperaturas. También se puede colocar un termómetro en la parte esta de aquí. ¿Ves? Se coloca, esta es una parte que tiene un plástico con un huequito y ahí se coloca el termómetro y nos está dando entonces la temperatura interna. La estamos midiendo nosotros y podemos llevar un control con esto acá, para no tener que estar abriendo y cerrando esto. Porque si lo estamos abriendo y cerrando, ¿qué sucede? Sucede que el cambio de temperatura, porque al abrirlo entra aire fresco y sale aire caliente, entonces tarda en que vuelva a tener de nuevo esta temperatura, la temperatura que queremos nosotros llevar la desecación. Otra cosa es que muchas veces la puerta tienen dos puertas, una puerta de vidrio y una puerta de metal, y entonces cuando tú abres, nada más abres la puerta de metal y la puerta de vidrio queda aquí, y entonces puedes observar tú lo que quieras observar del producto que estás llevando a la desecación. ¿Ok? Pero bueno, indistintamente, la desecación al aire es una desecación donde no ocurre vacío, no hay presiones subatmosféricas, no las hay. Al no haber presiones inferiores a la presión atmosférica, se matan las células vegetativas, pero no se matan a las endosporas, no se eliminan las endosporas. Entonces, va a haber un aumento, como ya explicamos anteriormente en la desecación, en toda desecación vamos a encontrar un aumento de concentración intracelular de sales. Y esto es lo que va a llevar a efectos tóxicos y a las desnaturalizaciones de proteínas, porque se concentran los solutos, se van eliminando el agua y se van concentrando los solutos dentro de la célula microbiana. Esto también lleva a oxidaciones, ocurren oxidaciones dentro de la célula microbiana, y estas oxidaciones por ende también entonces llevan a la muerte celular. La mayor eficacia de esta desecación se logra cuando tenemos un 50% de humedad relativa. Esto lo podemos hacer en los hornos, en donde podemos controlar nosotros la humedad relativa y la temperatura. ¿Ok? Pero si hacemos la desecación al aire sin ningún tipo de equipo, que la colocamos nada más simplemente al aire, el producto, va a haber desecación, pero no podemos nosotros controlar un 50% de humedad relativa. ¿Ok? Dejamos la clase hasta aquí y continuamos entonces el lunes. Hasta luego.